Y por si quedaba alguna duda, ayer quedó confirmado que la Junta Nacional de Justicia está tomada. Esto quedó claro luego de escuchar a uno de los integrantes de ese organismo, el magistrado Francisco Tábara, quien incluso denunció ser víctima de reglaje por parte de quienes ahora manejan la Junta. Pero no solo eso, está clarísimo que la mafia de siempre quiere tomar el control del Ministerio Público y para eso necesitan que vuelva Patricia Benavides a la Fiscalía. Desde el gobierno hasta sus jefes del fujimorismo, pasando por el defensor del pueblo fujicerronista, los investigados del Congreso y los apristas están desesperados por el regreso de alias Vane. Francisco Tábara, miembro titular de la Junta Nacional de Justicia, ha expuesto públicamente su desacuerdo con la reciente decisión del organismo de restituir a Patricia Benavides como fiscal de la Nación. El pasado 6 de junio, Tábara envió una carta al presidente de la Junta, Gino Ríos, en la que le comunicaba su decisión de no participar en la audiencia programada para ese mismo día, alegando que el caso ya estaba judicializado y tenía el carácter de cosa decidida. En entrevistas en RPP y Canal N, el magistrado argumentó que la decisión de la Junta era apresurada, forzada e institucionalmente riesgosa. ¿Querías unanimidad? ¡Toma! No hubo unanimidad, Fujitrol. En la carta enviada al presidente de la Junta Nacional de Justicia, Gino Ríos, Tábara explicó lo que ya se ha dicho hasta el cansancio: que el procedimiento contra Benavides ya había culminado con resoluciones firmes de la Junta Nacional de Justicia que la destituyeron en 2024 y rechazaron sus recursos de reconsideración y nulidad. Por lo tanto, ya estaba cerrado. Tábara señaló además que el proceso se encuentra en trámite judicial a través de un proceso de amparo, el expediente número 06870-2024, lo que impedía legalmente que la Junta Nacional de Justicia actuara sobre el fondo del asunto sin vulnerar el artículo 139.2 de la Constitución, que prohíbe a otras autoridades intervenir en causas pendientes de resolución judicial. Es muy fácil de entender, mi querido Fujitrol. Concéntrate un poquito, puja un poco más y verás la luz. Tábara también advirtió de serias deficiencias en el manejo interno del procedimiento por parte de la Junta Nacional de Justicia. Denunció la falta de un informe actualizado de la Dirección de Procedimientos Disciplinarios de ese organismo sobre el estado del caso y la ausencia de documentación esencial para evaluar debidamente la audiencia que revisaría el caso de Benavides. Tábara sostuvo que estas omisiones revelaban una actuación precipitada del Pleno de la Junta, liderado por su presidente y vicepresidenta. Según su testimonio, la audiencia fue convocada el 6 de junio, discutida el 9 y resuelta el 13, un plazo que calificó de inusualmente breve para un asunto de tanta trascendencia. En declaraciones a RPP, Tábara precisó que de haber asistido a la audiencia habría votado en contra de la reposición de Benavides. Cuestionó duramente la interpretación que permitió considerar válida la votación sin contar la unanimidad de los 7 miembros del Pleno, como exige la norma para resolver cuestiones disciplinarias. Calificó esa interpretación como forzada y discutible, advirtiendo que establecer precedentes de esta naturaleza debilita la institucionalidad del Ministerio Público y erosiona la legitimidad de la Junta Nacional de Justicia. Pero esta controversia interna en la Junta se agrava aún más con las graves denuncias que hizo Tábara sobre actos de hostigamiento en su contra. Afirmó haber sido víctima de reglaje por parte del entorno de la alta dirección de la Junta Nacional de Justicia, señalando directamente a la vicepresidenta María Teresa Cabrera Vega como responsable de ordenar un seguimiento diario a sus actividades. Según detalló, le cambiaron de conductor oficial en 4 ocasiones durante un solo mes y que el actual fue designado expresamente para informar sobre sus movimientos. Agregó que se ha solicitado información sobre él sin su conocimiento, lo que incrementa su sensación de vulnerabilidad institucional. ¿Y quién es la magistrada de la Junta Nacional de Justicia, María Teresa Cabrera? Pues es la misma abogada que fue militante y candidata al Congreso por el partido de Pepe Luna, Podemos Perú, investigado por ser parte de la presunta organización criminal Los Gángsters de la Política, acusado hace algunos años de haber infiltrado a la OMPE para favorecer a su partido. ¿Qué tal? Bueno, Tábara relató el incidente ocurrido el 13 de febrero pasado, cuando el presidente de la Junta solicitó información a la Fiscalía sobre un caso que ingresó a su despacho sin consultarle previamente. Al identificar al denunciante como una persona con la que mantenía un conflicto de larga data, advirtió a sus colegas sobre el impedimento, pero poco después, según su testimonio, se activaron mecanismos para recabar datos sobre él, reforzando su percepción de una campaña de desgaste en su contra. Tábara aseguró que el objetivo de estas acciones
acciones sería debilitar su imagen y provocar su salida del cargo. Señaló que tanto el presidente como la vicepresidenta de la Junta, es decir, Ríos y Cabrera, estarían liderando estos esfuerzos y que algunos otros miembros del Pleno serían incondicionales de la presidencia, mientras que unos pocos tratan de mantener su independencia. Tábara se presentó como un obstáculo para decisiones unánimes que considera contrarias a la legalidad y defendió su imparcialidad, dejando claro que no tiene ningún vínculo con Patricia Benavides. Finalmente, lanzó una advertencia pública sobre un posible ataque mediático en su contra, afirmando que ha tomado conocimiento de una estrategia en preparación al más puro estilo fujimorista para desacreditarlo ante la opinión pública. Con todo esto, Tábara no solo se desmarca de la controvertida decisión de la Junta Nacional de Justicia, sino que también deja al descubierto las profundas tensiones internas en un organismo que ahora está más claro, está tomado por la misma mafia que maneja el Congreso, el Ejecutivo, que tomó el TC y la Defensoría del Pueblo y que ahora quiere tomar la Fiscalía y luego hará lo mismo con el Poder Judicial. Y por fin, la Junta de Fiscales Supremos se pronunció oficialmente en contra del regreso de Patricia Benavides al cargo de fiscal de la Nación, reafirmando que únicamente ellos tienen la atribución constitucional para designar al titular del Ministerio Público de acuerdo con el artículo 158 de la Constitución. Tras declararse en sesión permanente, respaldaron la legitimidad de la designación de Delia Espinosa y defendieron su autonomía institucional frente a la decisión de la Junta Nacional de Justicia que anuló las sanciones contra Benavides y ordenó su reposición. Pero también ayer el Ministerio Público informó que su sede central sufrió un corte de electricidad no previsto sin haber sido previamente comunicado a sus autoridades ni al personal. Este extraño hecho generó inconvenientes en el funcionamiento administrativo y en las audiencias programadas, además de que la institución no contaba con un plan de contingencia inmediato. Pero además, la Fiscalía de la Nación informó que ha presentado 2 pedidos de suspensión por 36 meses ante la Corte Suprema de Justicia en contra de la investigada Patricia Benavides. El primero, en la carpeta fiscal 1228-2023, la acusa de cohecho pasivo, organización criminal y otros delitos relacionados con el intercambio de votos para inhabilitar a Zoraida Ábalos, entre otros casos. La audiencia está pendiente de programación por la Sala Penal Permanente y será sustentada por la primera Fiscalía Suprema Especializada Permanente. El segundo caso, en la carpeta fiscal 605-2024, la investiga por presuntos delitos de cohecho pasivo específico y encubrimiento personal vinculados al caso Los Cuellos Blancos del Puerto. La audiencia aún no ha sido programada por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria y será sustentada por el área especializada en enriquecimiento ilícito de la Fiscalía. El Ministerio Público aclaró que estos procesos son independientes de los recientes hechos relacionados con la resolución de la Junta Nacional de Justicia que repuso a la Popis como fiscal suprema. Pero hablemos ahora de uno de los personajes que le debe su puesto de trabajo a la mafia. En una conferencia de prensa que más pareció un monólogo de defensa propia que una defensa del pueblo, Josué Gutiérrez, el fujicerronista defensor del pueblo y sí, investigado por la Fiscalía, pidió que Delia Espinosa acate la resolución que ordena la restitución de Patricia Benavides como fiscal de la Nación. ¿Sorpresa? Ninguna, Pompinchú, tienes que justificar el sueldo. En tono solemne, Gutiérrez exhortó a la Junta de Fiscales Supremos a dejar de lado sus intereses de grupo y ejecutar lo que calificó como la decisión más sabia. Porque claro, cuando uno tiene varias carpetas fiscales abiertas, qué mejor manera de garantizar la institucionalidad que devolverle el poder a quien antes lo usó para blindarse, ¿verdad? El defensor, que al parecer olvidó temporalmente que el Ministerio Público también lo investiga, se indignó por lo bochornoso que le resulta ver a 2 personas peleándose un cargo como si él no estuviera peleando el suyo con uñas, dientes y designaciones dudosas. Pompinchú Gutiérrez fue más allá y dijo que la Junta Nacional de Justicia nunca debió destituir a Patricia Benavides cuando era fiscal de la Nación. Allí comienza el equívoco, dijo sin sonrojarse. Mira, el único equívoco aquí es que el fujicerronismo se haya puesto de acuerdo para colocarte en ese cargo, mamarracho. Pero Gutiérrez no perdió la oportunidad de victimizarse, asegurando que es objeto de acoso y persecución por parte de la Fiscalía, como si los procesos que enfrenta fueran simple coincidencia. A estas alturas, su llamado a la sapiencia suena más a súplica para que la persona que podría archivar sus carpetas vuelva al trono fiscal.
Todo esto se agrava cuando se recuerda que el propio Gutiérrez está denunciado constitucionalmente por el presunto delito de nombramiento ilegal tras colocar en la Defensoría a una militante del partido de Acuña en un puesto clave sin la formación adecuada. La designada, María del Carmen Olórtegui, psicóloga sin experiencia en derechos humanos, ha sido cuestionada por el Colegio de Abogados de la Libertad, que no se explica cómo llegó al cargo si no es por vínculos políticos. Pero tranquilos, ella dice que todo ha sido legal. Pero el descaro del defensor no tiene límites. Recordemos que hace unos días presentó un proyecto para que sea la Junta Nacional de Justicia tomada la encargada de nombrar a los jueces y fiscales provisionales. Pero él quiere más poder para la Junta. El mismo día en que Patricia Benavides intentó tomar por la fuerza la Fiscalía de la Nación, la Defensoría del Pueblo, comandada por el serronista Josué Gutiérrez, presentó 2 proyectos de ley para que las autoridades nacionales de control del Poder Judicial y del Ministerio Público pasen a manos de la Junta Nacional de Justicia. ¿Qué tal? ¿Casualidad? Sí, claro, solo si uno cree que los astros se alinean para favorecer a fiscales suspendidas por redes criminales. La jugada es clara: ponerle una correa corta a quienes vigilan a jueces y fiscales y que esa correa la sujete la mismísima Junta Nacional de Justicia, que hoy, como está confirmado, está tomada. En palabras más simples, quieren que los árbitros del partido también jueguen de delanteros. Por si fuera poco, la Junta no solo asumiría el control funcional, sino también la batuta de la selección de los fiscales de control. La propuesta estipula que la Junta Nacional de Justicia convoque a concursos públicos y apruebe los instrumentos de gestión para elegir a estos nuevos fiscalizadores. Es decir, si antes había una muralla china entre el poder político y el disciplinario, ahora están haciendo un bonito túnel debajo. Con este paquetazo, la Defensoría ya no defiende a la ciudadanía, sino a la bancada de la impunidad. Todo esto envuelto en ese papel reciclado que llaman reforma, pero que huele sospechosamente a restauración de viejas alianzas judiciales. Pero hay más protagonistas en esta farsa donde todo vale para tomar las instituciones. Por ejemplo, el fujimorismo. Esa organización política siempre tan preocupada por la institucionalidad cuando no la están destruyendo con sus propias manos. La fujimorista Marta Moyano, con tono solemne y tuit en ristre, lanzó su diagnóstico sobre la crisis en el Ministerio Público. Esto no es un episodio aislado, dijo, como si el fujimorismo no hubiera convertido la justicia en una serie de Michelle Alexander con temporadas de blindaje, capturas de poder y reformas a la medida. Ahora resulta que Fuerza Popular se preocupa porque el Ministerio Público parece un campo de batalla política. ¡Qué memoria tan selectiva, Martita! ¿No te acuerdas cuando tu gobierno sacó los tanques y tanquetas para tomar y destruir la poca democracia que aún le quedaba al país? Ni los mini Vanilli fueron tan descarados, adefesios. Por su parte, Patricia Juárez, otra estrella del firmamento naranja, quedó escandalizada por la vigilia de apoyo a Delia Espinosa. Según ella, esa imagen es el símbolo de la decadencia y exigió una reorganización ya. ¿Reorganización de qué, cactus carismático? ¿Del Ministerio Público o del chat de la botica? Porque si hablamos de decadencia, tal vez deberíamos empezar por revisar las veces que ustedes blindaron a Dina Boluarte, defendieron a jueces y fiscales amigos o cuando lloraban por la persecución política a Keiko. Pero claro, ahora sí hay que poner orden porque la fiscal equivocada quiere quedarse en el cargo. ¿Qué pasó, Paticita? Tú también te intoxicaste con el bacalao. Pero el amigote del fujicerronismo no podía faltar a la juerga. Vladimir Cerrón, el prófugo más activo en Twitter y líder espiritual del club Rompan Todos, reapareció desde su escondite para iluminar nuestras redes con su análisis geopolítico de Wikipedia con rabia. Según él, lo que pasa en el Ministerio Público no es un simple show de peleas por el cargo, sino una vergonzosa lucha por el monopolio de la persecución, orquestada por una ONG sionista en alusión a IDL. Sí, escuchaste bien, sionista, porque nada dice más sobre una disputa entre fiscales peruanos que una referencia digna de un foro de teorías conspirativas. Y como buen revolucionario de escritorio con conexión a internet, Cerrón exige que la solución sea el voto popular para elegir al fiscal de la nación, como si estuviéramos eligiendo a la Miss Unión Soviética. También acusó a todo el espectro de medios y figuras públicas de ser una santa alianza caviar, desde Gorriti hasta Hildebrand, pasando por el Papa y probablemente también los Avengers, que defienden su trinchera de poder. Eso sí, él y Perú Libre no apoyan a ningún flanco, solo quieren reorganizarlo todo, desde la clandestinidad y con orden de captura, una auténtica ópera bufa bolivariana.
Y gracias a nuestro genio, el alcalde Rafael López Aliaga, Lima se prepara para la era de los drones kamikaze. Ahorita te contamos todo el chisme completo, pero antes de continuar, te queremos recordar que necesitamos de todo tu apoyo para seguir sobreviviendo. Puedes ayudarnos a través de Yape o Plin al número 990-540-232, y si vives en el extranjero nos encuentras en PayPal como @SQP23. Recibimos todititas las monedas, hasta chelines de Tanzania. Recuerda que también puedes convertirte en Patreon de Sálvese Quien Pueda y tienes la opción de suscribirte a nuestro canal y hacerte miembro premium para formar parte del Team Salvados. Recuerda, los fines de semana tenemos un micro noticiero exclusivo para nuestros premiums y Patreons, así que suscríbete ya mismo para que no te lo pierdas. Ahora sí, pelao, sigamos con la información. Dina Boluarte llegó a Talara con la pompa de siempre y la sonrisa impostada y, por supuesto, con una frase lista para entrar al top 10 del autoengaño político. Son ciegos ante las obras, pero no mudos para las críticas. O sea, básicamente dijo, háganme barra aunque todo esté ardiendo. Durante la inauguración del Colegio Ignacio Merino, una obra de más de 98 millones de soles, que evidentemente no construyó con sus propias manitas ni supervisó entre cirugía y cirugía, Dina aprovechó el acto para lanzarse su monólogo habitual, ese que empieza hablando de progreso y termina disparando contra la crítica, como si gobernar fuera un concurso de popularidad y no un trabajo serio. La señora, cada vez más aferrada a la banda que juró solo cuidar por un rato, no dudó en victimizarse en un colegio frente a escolares, maestros y autoridades locales. Dijo que las críticas le recargan las pilas. Claro, porque nada motiva más que ver encuestas con menos aprobación que el tráfico de Lima en hora punta. Y mientras el discurso presidencial flotaba entre la negación y el autoaplauso, un estudiante de apenas 16 años decidió bajarla a tierra con una dosis de realidad. José Ángel Guerrero Ordinola, alcalde escolar, no se dejó impresionar por el despliegue de funcionarios y cámaras y le metió a la tía Veneno una intervención digna de congreso, pero de un congreso decente, no de esos que existen por aquí. El alumno, con más sensatez que todo el gabinete junto, agradeció la nueva infraestructura, porque tampoco se trata de escupir al cielo. Pero luego sacó la voz por miles de escolares peruanos que aún estudian en colegios donde el techo es opcional y los libros reliquias. Dijo que no criticaba por criticar, sino por exigir reflexión y acción. Traducción, tía Veneno, deja de hablar tanto y haz algo útil de verdad. Lo dijo con respeto, sin gritar ni armar show, pero su mensaje fue un directo al mentón de un gobierno que vive en modo negación, como si tener cemento y fierro nuevo tapara el caos en el que está sumida la educación. A los jóvenes, lamentablemente, nos desilusiona ver cómo la educación aún enfrenta enormes desafíos. Sabemos que su compromiso al estar aquí, sabemos su gran compromiso que ha tenido al estar aquí, la verdad, pero no podemos ignorar la creciente desconfianza que genera la política actual. Por eso, la juventud del Colegio Ignacio Merino alza su voz, no para criticar sin razón, sino para exigir reflexión y acción. Los invito a mirar más allá de los discursos, a escuchar la voz de los estudiantes y a reflexionar profundamente sobre el impacto de sus decisiones. Es hora de un verdadero cambio, de un compromiso real con las necesidades de nuestro pueblo. La juventud peruana espera con esperanza y exigencia un gobierno a la altura de nuestros sueños. Muchas gracias. Mientras Dina y su chupamedias favorito y ministro de Educación se quedaban en modo estatua, el joven guerrero marcaba la diferencia entre quienes se representan con dignidad y quienes solo ocupan cargos. Fue él, no la que funge de presidenta, quien habló de compromiso, de futuro y de realidad. ¡Qué ironía! El acto donde Dina Boluarte pretendía mostrar músculo político terminó robado por un escolar que, con apenas unas palabras, dejó en evidencia la distancia abismal entre lo que se promete y lo que se hace. A veces, los verdaderos líderes no llevan Rolex, sino un uniforme escolar. Y Lima se prepara para la era de los drones kamikazes. En un giro que mezcla Black Mirror con el guión de una película clase B de los 90, nuestro alcalde estrella Rafael López Aliaga acaba de anunciar que Lima será patrullada por drones explosivos con inteligencia artificial. Porque al parecer la solución a la delincuencia no es más policías, mejor justicia o educación, sino robots suicidas que te amenazan como en un juego de Atari de los 80. En un discurso que sonó más a manual de villano de James Bond que a política pública, Rafael López Aliaga explicó emocionado que estos drones funcionarán como cóndores tecnológicos, volarán alto, escanearán la ciudad con su inteligencia, que seguramente fue entrenada con memes de Lima la Horrible, y si detectan un delito, ¡boom! Opción A, el delincuente se entrega. Opción B, el dron se convierte en una granada voladora. Así funciona el mundo, sentenció. Como si Lima fuera ciudad gótica y él un Batman fanático templado de la Virgen que lleva un cilicio y se pasó de postres y trago.
¿Para qué? Para tener drones por arriba, por lo alto, como es en Arabia, donde estaba hace poco. Desde ahí me sacaba el tema. Hay que tener drones igual que ellos, porque el dron es capaz de bajar, es como un cóndor, ¿no? Está dando vueltas. El dron detecta, porque tiene inteligencia artificial, si hay un hecho delictivo. Y baja el dron y te manda un aviso. O te paras o exploto. Así funciona la tecnología. Así funciona el mundo. Pues entonces, vamos a traer drones para todo Lima. Lo mejor es que, según él, es fácil y barato. Claro, porque en un país donde los hospitales colapsan y los profesores ganan menos que un repartidor de Rappi, lo prioritario es comprar drones que explotan como si cruzaran el cielo entre Tel Aviv y Teherán. Eso sí, el cachetón de la Plaza de Armas aclaró que da cólera que el gobierno no haga nada. Bueno, Rafaelito no escondió su fascinación por los modelos de vigilancia de Qatar y Arabia Saudita, donde, según él, los drones te siguen desde que llegas hasta que te vas. ¡Qué lindo! Lima podría convertirse en un parque temático del autoritarismo, pero sin el petróleo que lo financie. ¿Y quién controlará los drones? Pues Mariela Falla, la gerenta de fiscalización, que ahora tendrá el poder de vaporizar limeños desde un joystick. Y así porque sí, resulta que López Aliaga quiere convertir Lima en un laboratorio de drones asesinos, mientras el transporte público sigue siendo un chiste, las pistas parecen cráteres lunares y la delincuencia real se combate con maceteros. Pero, al menos tendremos tecnología de punta para volarnos unos a otros. ¡Bienvenidos al futuro! Recuerda que si quieres que este micro noticiero siga existiendo, necesitamos de todo tu apoyo. Si te gustó este mamarracho de programa que te quiere con todo el alma, sigue yapeando y plineando, que es lo único que nos mantiene con vida. Apoyen, miserable, vamos a volar todos.